Muy buenas a todos y bienvenidos a Coalición Azófar, el podcast sobre la traducción del juego de cartas Magic the Gathering al español. Hoy tenemos aquí nueva colección, El Hobbit. Esta colección es más pequeñita de lo habitual, entonces la hemos unido un poco a la colección de hace unos años de El Señor de los Anillos, porque hay mucho a comentar, muchas rimas, mecánicas, así que a ver si os gusta que juntemos las dos. Estamos aquí con Hugo, Emma, Isaac, ¿cómo estáis? Muy Buenas, bien. estupendamente. Muriéndome del calor, pero vamos. A ver, ¿qué tenemos que decir de esta colección? Primero, el título. Ujú. Se queda igual, tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit son marcas así que se tienen que quedar, o sea, tú imagínate que te pongo en inglés Lord of the Rings. Bueno, quizá no pasaría nada, quizá hay gente que no se molestaría, pero tú si quieres leer El Señor de los Anillos en español, pues quieres que el título se llame El Señor de los Anillos, ¿no? Es a lo que estás acostumbrado también. Por esa Sí. parte, no hubo ningún problema. Así que, maravillosamente. Lo único comentar del Hobbit que lleva esa H mayúscula en Hobbit que, bueno, parece un poco extraña, es el nombre de una especie, no debería tener una mayúscula, pero así está el título del libro registrado y hubo que mantenerlo así, entiendo, ¿verdad? Exacto. Un momentito, porque El Señor de los Anillos en japonés. Aquí está. El Señor de los Anillos en japonés, yo esto no lo sabía. Es Yubiwa Monogatari, la historia del anillo. ¿Mm? Ah, Sí, Ah, sí, me pareció curioso. Sí, el Lord ahí, nada, afuera. no quieren a Sauron allí. Pues ya sabéis, hay muchas versiones de estas traducciones. Vamos a hablar un poquito también de las distintas traducciones del Señor de los Anillos. Pero primero estamos aquí para hablar de Magic. Entonces, ¿qué tenemos en esta colección? Esto me emociona mucho. Tenemos la mecánica a más. A más no es exclusiva del Señor de los Anillos ni del Hobbit. Es una mecánica que viene de la Guerra de la Chispa. Y en la Guerra de la Chispa se tradujo como enrolar. Muy mal, tenía que ser No, amasar, es que mira, no es ya que tenéis ni nos idea. dijeron el otro día que era Ah, amasar, es no. verdad. estábamos jugando el otro día a Magic y efectivamente nos dijeron amaso, ¿cómo era? Amaso Amaso un 2. trasgo, amaso dos y Sí. es como, pero ¿te gusta hacer pan? Somos malas. Emma y yo, Emma y yo fuimos malas. Entre el tapear y el amasar, yo creo que está Pero al clarísimo. final dijeron enrolar. Sí, luego sí, o sea, sí. Después del maltrato Sí. psicológico. Me sabe un poco mal, pero es Perdón. que amasar trasgos era como, pero no. A Bueno, ver, vamos a aclarar una cosa. En inglés, amas es reunir, ¿vale? Acumular. Pero ¿qué ocurre? Que amasar en español puede tener esa acepción, efectivamente, pero con fortuna, con bienes, con gente es un poquito raro. Tú no amasas gente. Tú amasas el pan. Es un poquito raro amasar orcos, ¿no? a ver, si le pones ganas, puedes amasar orcos también si quieres, pero. Sí, pero es más para bienes, para tesoros o capital, sí. Entonces, bueno, estábamos jugando en la tienda, Emma y yo, y claro, decían amasar, amasar. Y bueno, ¿sabéis esa persona absolutamente detestable, deleznable, que te corrige cuando hablas? Pues a mí no me gusta, pero fuimos Emma y yo por una vez, porque el amasar era demasiado, era demasiado. Perdón. No volverá a suceder. Yo sé que enrolar os puede parecer un poco, uy, es muy distinto del inglés, ¿no? El Ujú. clásico, pero enrolar es una palabra que a mí me gusta mucho verla en Magic porque es inscribir a alguien, pues, en el ejército, alistarlo, Sí, ¿no? De alguna cuadra muy manera. bien. Claro, cuadra, pero increíble con la mecánica, porque la mecánica, a más, lo que hace es crear un ejército, si no tienes ninguno, y si no, le pones más contadores, o sea, digamos, más gente. Así que enrolas gente, me parece increíble. ¿Y qué ocurrió? Esto fue en la Guerra de la Chispa, que cuando llega el Señor de los Anillos, nos llega una variante de estabilidad, que es Amask Orc. Pero incluso cuando es uno solo, cuando es un orco,
en inglés, si os fijáis, usa el plural. A más orcs, one. Ujú. Entonces, ¿alguien, por favor, puede ser sincero conmigo y decir que a más orcs, one le gusta? Es fantástico. Amasar orcos 1. Ya, es que realmente. Cuando llegó LTR, El Señor de los Anillos, Emma y yo lo miramos y dijimos las dos, es que ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no ponemos enrola un orco? Porque al final es eso, Sí, sí, Creas sí. un que ejército, sumas un orco, Claro. digamos, un ejército orco. claro, y al final fuimos como añadiendo y es enrola 2 orcos, enrola 3 orcos, y ahí sí que hicimos el plural, porque claro, es una colección que tiene tanta importancia, ¿no? La rigurosidad de cada palabra, Ujú. el vocabulario, y dijimos, es que enrolas, ¿cómo sería? Enrola orcos 1. Mm. Decidimos cambiarlo y darle la vuelta en español, chicos. Claro, en inglés el inglés es más flexible, entonces el poner a más orcs es como una unidad y le vas poniendo números, entonces no suena tan raro. Pero en español sí que ya lo de tener el número antes, hay un número después es raro y además si lo pones en plural pero hay un 1, Sí, la concordancia se va al garete. sí, Mm. y como que eso chirría mucho más en español. Sí. Además, otra ventaja de haber cambiado el orden es que sigue la estela de a más originalmente, que solo ponía a más one, a más two, y era enrola 1, enrola 2, y es añadir el subtipo después. Es Pero verdad. Mm. Claro, el número ya estaba junto a enrolar. eso es. Un apunte más de estabilidad, ¿vale? Es que con el tiempo, después de El Señor de los Anillos, se ha actualizado también en inglés. Ya no es a más one y ya está. Ahora, en inglés, te especifica que se amasa, que se enrola. Es el caso de la carta Invasión de la Horda del Terror. Antes simplemente era enrola 1 y ahora es enrolas un zombie, con ese orden cambiado que hemos dicho que desde entonces se ha respetado. ¿Qué más? Tenemos muchos más casos. En Horizontes de Modern 3 pasó igual. Enrolar 3 zombies. Y ahora llegamos al Hobbit. Y a mí, espero que a Emma también, a mí me hizo mucha ilusión que se repitiese estabilidad. Y claro, son trasgos, que son mi debilidad, me encantan los trasgos. Hombre, es que es perfecta para ti. Sí, estoy feliz, pero fue como volver al pasado, ¿no? Porque fue como, ay, este problema y todo esto, ya en su día lo debatimos Emma y yo, Mm. y ahora volvemos. Y ahora tenemos, sí, efectivamente, enrola 3 trasgos y en vez de orcos, pues son trasguitos. ¿Qué os parece? Voy a hacer yo aquí un apunte por si acaso de mecánicas que igual no tiene mucho que ver, pero que sepáis que si combináis las distintas formas de enrolar, solo tenéis un ejército y va acumulando tipos de criatura. Es decir, si primero enrolas zombies y después enrolas trasgos, tendrás un ejército trasgo zombie. Ujú. Muy bien. ¿Quién quiere explicar el alistar? Esta sí, es otra habilidad nueva que siguiendo pues la temática de enrolar, en inglés tenemos una habilidad nueva que es recruit. En español no es reclutar, es alistar. El problema es que reclutar ya se utilizó hace unos cuantos años en Dominaria Unida para la habilidad Enlist. Y no sé si recordáis el motivo por el que decidimos optar por reclutar en aquel momento, pero claro, ya estaba pillada y como hemos dicho bastantes veces en estos podcasts, no se pueden repetir nombres de mecánicas y por eso cambiamos a alistar en este caso. Se añade a la lista de mecánicas y de nombres que dices, ay, ¿por qué justo si esto? Como el bombardear, pues Sí. no puede ser, ya existe. Y es eso, no podemos predecir el futuro, entonces pues tienes el list y decides que reclutar porque se usa más que alistar o por lo que sea, y 3 años después, o 5 años después, o 15 Encuentras años esto. después, claro, Imaginemos que dentro de 3 años hay una nueva habilidad en Magic, Enroll. Bueno, nos matamos y pues ya está, no pasa nos nada. matamos y los matamos de camino también. Estas Y ya cosas pasan, estas cosas pasan. Sí, sí.
Claro, es que también es lo que decimos siempre, que cada vez hay más cartas. Entonces, tanto para nosotros como para Wizards of the Coast mismo, tener que inventarte cosas nuevas es cada vez más difícil. A ver, si sale el rol no tenemos problemas, ponemos enrollarse y ya está. Perfecto, No. Ya perfecto. está, Te adjudicar. enrollas con un trasgo, perfecto. Efectivamente. Y ay, no podemos saber el futuro, chicos, así que No, claro. así es. Y tenemos algo muy interesante, el cambio de Story a historiado. Esto es un tema. Esto fue un tema que debatimos bastante. La cosa es que Storied está relacionado con lo que te da, que es una enduring story. En este caso, como enduring story decidimos traducirlo por historia sempiterna porque suena así literario y pega con la colección, teníamos que usar el story para el storied de adjetivo, para el nombre de la mecánica. Entonces tenía que estar relacionado con historia. ¿Por qué historiado en masculino? Es en masculino porque solo aparece en 9 cartas de enanos y todos son hombres. Bueno, hombres no, pero enanos masculinos. Entonces puede ser historiado sin ningún problema. Y luego está el texto explicativo de la habilidad, que es curioso porque si se ve tanto en español como en italiano y francés, es un poco distinto del inglés. El inglés dice, if you control 3 or more artifacts, legendaries and or sagas, bla, 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 bla. Nosotros lo que hicimos fue poner si controlas 3 o más artefactos permanentes legendarios y o sagas. ¿Por qué? Porque el problema es que legendarios en inglés lo usan como un sustantivo, porque ya sabemos que el inglés es muy flexible y puede hacer un poco lo que quiera, pero en español no, legendario es un adjetivo. Entonces no podíamos poner... En el habla sí que se dice legendarias, pero en el Magic escrito esto no se puede usar. Entonces añadimos el permanentes para ponerle un antecedente a legendarios y que la construcción no quedara coja. Y por eso hay permanentes legendarios. Tiene que ser permanentes y no cartas, porque entonces puede hacer referencia a otras cosas y es concretamente permanentes, y entonces es permanentes. Y ya está. Y me he perdido. Pero creo que ya está. Permanentes funciona porque también cubres, por ejemplo, las fichas, que son permanentes pero no son cartas, y entonces tendrías un problema con las reglas, no funcionaría en ese caso. Exacto. Si hubiéramos puesto cartas, quiero decir. Sí. Y otra ventaja de poner permanentes es que ya haces la concordancia en masculino, porque claro, podría ser criatura legendaria, pero encantamiento legendario, y ya también te chirría un poco ahí con eso. Ujú. Recordemos que algo parecido pasó, de hecho, en Dominaria con histórico, que al final histórico fue una denominación que engloba a artefactos, sagas y cartas legendarias, y el texto recordatorio de histórico era los artefactos, las sagas y las cartas legendarias son cartas históricas. Y este cambio está solo en español, italiano y francés, porque bueno, son problemas muy típicos de lenguas latinas, ¿no? El género y tal. Me sorprende que en alemán, por lo que he visto, no tienen este cambio. Porque no utilizan el adjetivo, utilizan leyenda. El tipo es legendario, Sí. así que ¿Mm? realmente han hecho ahí un poquitito de trampa, Han no. creado las leyendas, digamos, ¿no? Sí, han Bueno, creado leyenda como algo que engloba, pero claro, el tipo en sí no es legende, sino legendere. Mm. Funciona como adjetivo. sí, básicamente es como si nosotros hubiésemos dicho las leyendas y lo hubiésemos englobado como cualquier carta que sea legendaria o hechizo legendario, lo que sea, pues englobarlo ahí. Es que yo creo que en Magic es muy importante ser concretos. Si Mm. pones leyenda en español, tenemos que asumir que son las cartas legendarias. Es que yo lo veo un Y poco si, peligroso, si ¿eh? es una carta que te gusta mucho y que es una leyenda para ti. Exacto. Bueno, o que saquen, que no creo que pase, pero que se les crucen los cables y saquen un tipo de criatura que sea leyenda. Ya.
La has pifiado, sí. Rollo las sagas o... Me parece muy arriesgada la decisión de Alemán, sin definir qué es una leyenda dentro del propio texto de la carta o en las notas de la colección, es jugar con fuego. Y quizá en estos archivos que decimos de vez en cuando, estos que van para los jueces, las notas de la colección, quizá hay algún tipo de... Pero es verdad, es rarito. Que, de nuevo, en Dominaria hicieron lo mismo, ¿eh? Legenden, Artefakte und Sagen sind historisch. O sea, esto ya lo Entonces, usan para cuando... claro, entiendo que también por coherencia tenía sentido haber adoptado la misma fórmula en este caso. Haberlo mantenido, correcto, sí. Sí, Sí. Uf, sigue siendo peligroso. sí, 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 totalmente. Pero sí, sí. Hay unas... Lo acabo de buscar en Scryfall y hay como 70, unas 70 cartas con esto. Entonces sí que es algo que hace tiempo que hacen. No es algo nuevo para la colección del Hobbit. Al menos tiene sentido dentro de esto. Sí. Bueno, pues es un apunte. Ahí queda esa diferencia entre el español, italiano, francés y el inglés, y luego el alemán y el japonés pues van por su lado, parece ser aquí. Mm. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un, bueno, a ver, es un detalle tonto, ¿vale? Pero creo que está muy chulo. Mm. Quien no lo sepa, las fichas de esta colección, pues tenemos una ficha de enano y es Token Creature. Le han puesto Tolkien, entonces es un guiño así muy bonito al autor, ¿no? De los libros. Es muy guay, es muy diver. Está simpático. Creo que está muy bien. Pero en la traducción, chicos, es criatura ficha. Y lo siento. Más Vaya, que nada vaya. porque Tolkien y ficha no tienen nada que ver. Pero hemos puesto más guiños chulos, hemos puesto cosas chulas. No os deprimáis. Siguiendo el tema de historiado y la historia sempiterna, la denominación, esta mecánica tiene una carta de ayuda con un texto de ambientación y es una descripción narrativa. Y el problema es que en español se han mantenido las rayas de diálogo correctamente, pero tendría que haber un salto de línea al iniciar ese diálogo, cuando empieza, aquí yacerá hasta que la montaña se desmorone, dijo, que traiga fortuna a todos los enanos que en adelante vivan aquí. Todo ese texto, al ser un diálogo, tendría que haber estado en una línea separada, pero bueno, ocurren este tipo de detalles y una lástima, pero así se ha impreso. Y ha quedado así en todos los idiomas. Que lo he comprobado. Todos, todos. Bueno, espacio, muchas razones quizá. De hecho, hay un salto de línea que luego Emma y yo nos vamos a quejar más adelante porque es un salto de línea que separa un poema mal. Mm. Ay, sí. Ay, bueno, Qué ¡Hostia! mala suerte. luego lo vamos a comentar. Sí. Vamos a pasar a las cartitas. Venga. Hay cositas muy interesantes a comentar. Primero de todo, es una colección V. Entonces, vamos a seguir el vocabulario de las traducciones oficiales, como siempre, las ediciones más nuevas. ¿Qué ocurre? Que El Señor de los Anillos y El Hobbit se han editado muchas veces. Se han traducido algunas cosas de formas distintas y hay algunas incoherencias. Entonces, en nuestro caso, hemos tenido que decidir. La más famosa, que luego la vamos a ver más a fondo, es una que conocerán mucho los fans de estos libros, Dardo o Aguijón. Chan, 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 Ujú. ahora lo vamos a comentar. Solo decir, como apunte, que la primera novela del Señor de los Anillos es de 1954. No sé de cuándo es la primera traducción, pero eso, que es muy famosa y viejilla, entonces que ha habido bastantes ediciones y reediciones y revisiones y cosas así. Sí, para la traducción, en nuestro caso, lo que más influye es que todos los libros de El Señor de los Anillos, El Hobbit incluido, desde el año 2023 están publicando unas versiones con traducciones revisadas. Ujú. Y esas son las que utilizamos nosotros para comprobar la terminología, los nombres de los años, por ejemplo, en las primeras traducciones y hasta creo que en inglés.
no tenían acentos, tildes, perdón, y después se les pusieron como en El Señor de los Anillos. Así que las versiones que utilizamos y que a lo mejor encontréis diferencias si tenéis la traducción antigua son las que están revisadas por Martin Simonson y Nur Ferrante. Y por eso puede que veáis ese tipo de diferencias como dardo, que en el Hobbit antes se llamaba aguijón, pero en la versión revisada ahora se llama dardo también. Y fue Sí, como, uy, vale, hay un montón de cosas que en esta versión del Hobbit ya no causan problemas, pero otras a lo mejor sí. eso es. Vamos a hablar un poquito de historia brevemente, ¿vale? De la traducción de estos libros, porque creo que es interesante y bueno, a ver si puedo resumirlo. A ver, primero se tradujo La Comunidad del Anillo, ¿vale? Lo hizo Luis Domenech, que es un seudónimo también, y más adelante Las dos torres y El retorno del rey los tradujo junto con Luis Domenech Mathilde Orne, creo que se pronuncia, perdón. Pues con ella, que es la protagonista de nuestra historia hoy, porque ella sin saberlo marcó un antes y un después en los derechos editoriales de los traductores en España, al menos. ¿Qué ocurrió? Que esta señora había traducido muchísimas obras, más de 70 obras muy famosas, y cuando Minotauro fue absorbida por Planeta, cuando Planeta, la editorial, compró Minotauro, pues ellos llegaron a un acuerdo, digamos, pero cuando ella se jubiló y todo, el acuerdo era como, mm, esta señora ha traducido cosas increíbles y no tiene sentido el poco dinero que estaba recibiendo como indemnización o finiquito de Minotauro. Bueno, los hijos dijeron: "¿Qué está pasando aquí?". Y hubo que pelear, ¿vale? Hubo que pelear porque ella recibiese los derechos de autor que le corresponden como traductora de sus obras. Al final, muchas veces las editoriales se aprovechan de estas lagunas documentales o legales y ella pues no había recibido los derechos de autor que realmente le pertenecían por haber traducido esas obras. Al final hubo un acuerdo con la editorial Planeta y parece que todo bien, pero claro, esto se hizo mucho eco. ¿Cómo es posible que la traductora del Señor de los Anillos, que además era una argentina exiliada en España y se fue a vivir a Ibiza, increíble la casualidad, los periodistas, etcétera, se hicieron muy vocales y menos mal, ¿no? Como que la gente entonces empezó a pensar, que los traductores, las obras de toda nuestra vida, el vocabulario que nosotros hablamos, todo esto como que no está bien remunerado, ¿no? O no se está dando la importancia que se debería y la gente con ella y con El Señor de los Anillos se despertó un poco en este sentido y lo lograron, lo lograron. Al final esto demuestra que aunque las cosas puedan pintar feas en determinado momento, si luchamos al final podemos conseguirlo y ojalá lo pasara lo mismo en otros sectores, la verdad. Porque, por ejemplo, en el sector del videojuego, Ya. pues los derechos brillan por su ausencia. Ya el mero hecho de que nos acrediten ya es un logro, Eso iba a así decir, que ya ni siquiera nada, los derechos, o sea, digamos, ya exacto, de cobrar, sino de que digan en algún sitio, de que tu nombre aparezca en algún sitio. correcto. Así que nada, tocará seguir los pasos de Matilde e ir a por y luchar por nuestros derechos. Vais a flipar, pero oficialmente los videojuegos no generan derechos de autor Mm, porque se consideran software. correcto. ¿Cómo va a Bueno, ser creativo de qué? depende porque, claro, para los que compensan las empresas que sea cultura, es decir, para recibir financiación del Estado, ahí son cultura. Pero después, cuando Después Ya, cambia. toca tener que gestionar según qué derechos o cosas así, ahí son software. Vaya. qué casualidad. Sí. ¿Y los juegos de mesa? Chan, chan. Chan, chan, chan. Otro buenísimo melón. Yo diría que Sí. tampoco, ¿verdad? No, ni de coña, no. Yo diría que al ser juegos se consideran instrucciones y las instrucciones no Sí. generan derechos porque no se consideran obras de arte. A seguir peleando.
Es terrible. Y sobre este tema de Matilde, si queréis más información, justamente en uno de los diarios de Ibiza, Snow Diary, pues hay un artículo muy bueno, lo voy a dejar en la descripción por si a alguien le interesa. Pero sí, sí, claro, esto es un antes y un después, ¿no? En la política de las editoriales y en que uno, como traductor, conozca sus derechos. Quizá mucha gente Mm. no lo sabía y luego fue a reclamar, ¿no? Entonces, esto fue con los libros, los 2 libros del Señor de los Anillos, Las 2 torres y El retorno del rey. Ahí queda como anécdota. Como siempre decimos, si veis el nombre de un traductor en cualquier obra, os ha gustado cómo lo ha hecho, decidlo porque eso nos da fuerza, no solo moral, dejémoslo ahí. Mm, Sí, sí, al final es presión social también. Es decir, si hay un movimiento, yo qué sé, en redes, por ejemplo, o lo que sea, si la gente comenta este tipo de cosas y es algo que cada vez está más presente, pues al final por presión social las cosas irán cambiando, vaya. A ver, señores, muchas cosas Venga. que comentar de las cartas. Sí, 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 que he dicho breve y nos hemos ido. A ver, como siempre, seguimos el vocabulario de las obras originales, digamos. Entonces, my precious, para quien no lo sepa, pues no va a ser mi preciado, va a ser mi tesoro. Mi precioso, es que En Job se ve que era precioso mío. Esto no sé. En el Hobbit, la edición revisada que consultamos decía precioso mío. Gollum habla de precioso mío, no dice mi tesoro. Pero claro, ya habíamos usado mi tesoro en una carta de... En conseguir el tesoro, una carta del señor, de la colección del Señor de los Anillos. Entonces no podíamos poner aquí precioso mío. Además, la gente conoce mucho más mi tesoro que precioso mío. Así que se mantuvo aquí tanto para mi tesoro como para el texto de ambientación de Gollum el abandonado. Sí, es un detalle que aunque en El Señor de los Anillos después utilizara tesoro, esto por alguna razón no se cambió, no sabría explicarlo. Mm, Que hay traducciones tan buenas. De mis favoritas es Monte del Destino, que en inglés es Mount Doom, creo Mount recordar, lo voy Doom. a buscar. Es Me Mount Doom. parece, es Sí. que, vamos a ver, Monte del Destino es tan épico, absolutamente, porque Doom es como muerte, no ruina, destrucción, tiene ese sentido, pero ¡ah! No, esto creo que era una cosa que había dejado Tolkien en las anotaciones sobre la terminología, de que el sentido de Doom en Mm, este caso era como de los hados y el futuro. Tolkien, al parecer, dejó muchísimas cosas anotadas de este tipo para hacer las traducciones, con lo cual el Monte del Destino fue por la explicación. Quiero recordar, esto lo vi hace un montón de tiempo, que era uno de esos detalles que dices, ¿por qué no es el Monte de la Perdición o algo así? No, no, es que Tolkien había indicado esto tiene esta connotación, no un sentido funesto. estas anotaciones de las traducciones de aquí deberían de ser así, este término hace referencia a este y no a este otro, aunque sea una aceptación. Esto Emma y yo lo teníamos. ¿Te acuerdas, Emma? Emma y yo cuando hacíamos esto teníamos las anotaciones de Tolkien de algo de traducción. Lo que pasa es que, Ujú. claro, como ya estaba todo el vocabulario hecho, toda la terminología ya está requete traducida y de varias maneras distintas. Claro, no podemos inventarnos. Sí. Pero claro, no podemos llamarles, yo qué sé, no podemos cambiarles el apellido y dejarles Baggins, por ejemplo. Claro, ¿por qué se traduce Baggins? Porque, Ujú. claro, Tolkien lo diría. Diría: "Oye, esto se traduce". Porque esto tiene sentido. Claro, exacto. Por eso se traducen los apellidos también, Sacovilla, etcétera. la verdad es que más de uno podía aprender de Tolkien y dejar más notas de cómo quiere las cosas. La verdad es que para traducir es bastante increíble que el autor se volque tanto y diga, no, no, os voy a explicar Sí, todo sí, para que sí. lo tengáis todo claro y tengáis un montón de información. Es que claro, Tolkien era filólogo, me Claro, parece, Mm. o estaba metido en todo este tipo de cosas y y se nota. claro, sí, dejaba todo Mm, ahí, vamos, esto es así por esta razón, no me lo fastidiéis. claro. Sí. Pero es eso, eso también pues sirve un montón porque a veces tú quizá tienes un término sin ningún contexto y haces lo que buenamente puedes y después resulta que no significaba esto, que significaba lo otro. Pues si te dan más herramientas,
pues tienes más probabilidades de hacerlo bien. Sí. Y pasamos a un grandísimo tema. Vais a ver 1000 vídeos. Si os ponéis a investigar sobre traducción de El Señor de los Anillos y El Hobbit, hay unos foros, o sea, la gente es súper fan de esto. A mí me encanta que la gente se interese por la traducción. Os animo a que echéis un ojo. Es el caso de Sting. Es la espada que lleva Frodo en El Señor de los Anillos, que se la da Bilbo. Y claro, como El Hobbit es la precuela, pues justamente en El Hobbit, aunque se tradujo como dardo en su día en El Señor de los Anillos, El Hobbit se publicó posteriormente y ahí se explica que Sting es porque es como una picadura. No sé si era de araña o al final la traducción más correcta sería aguijón, porque está haciendo, ¿no?, esa comparación con lo que puede hacer un bicho o un insecto. Bueno, ¿qué ocurre? Que aunque en el Hobbit ponga aguijón, ¿vale? Aunque en las versiones nuevas, como ya ha explicado Hugo, sí que se puso dardo para que estuviese coherente en las dos obras, nosotros no podemos poner aguijón, bueno, por poder podemos, pero no queda bien porque ya hay una carta del Señor de los Anillos que se llamaba Dardo. Entonces, si ahora hay gente que colecciona las cartas del Señor de los Anillos y el Hobbit en español, no puede ser que tenga un dardo y un aguijón. Por poder puede ser una vez más, pero en Mayo le dimos mucha más importancia a la coherencia dentro de Magic, porque Ujú. nosotras tenemos que mirar por Magic, tenemos que preocuparnos porque Magic esté bien por encima de todo. Como comentaba antes, el nombre de esta arma en la versión revisada del Hobbit ahora es Dardo y para hacerlo homogéneo. Y hay bastantes más detalles de ese estilo que han actualizado. Por ejemplo, Last Homely House es uno de los nombres que le dan a Rivendell. En la primera traducción era La Última Morada, pero después lo cambiaron a El Último Hogar, que es como aparece en El Señor de los Anillos y en toda la trilogía. Y otros cambios que hicieron no son por homogeneizarlo, sino que lo modificaron por algún motivo, quizá porque el sentido es más adecuado. Por ejemplo, el primer capítulo creo que es An Unexpected Party. En la traducción original era Una tertulia inesperada. Ujú. Y no es que sea solo una tertulia, es que hay una fiesta, que dan un banquete, cantan, beben, están muy alegres. Y en la versión revisada es Una fiesta inesperada, que es el nombre de una carta que tenemos en esta colección. Además de los nombres de los capítulos, como decía antes, Nur Ferrante también revisó la poesía, las canciones en esta nueva en esta nueva traducción. Y The Misty Mountains Cold, que es una frase de la canción de los enanos precisamente durante esa reunión inicial, en la traducción original era Las frías y brumosas montañas, luego lo cambió a Las gélidas montañas nubladas. Y hay todo tipo de cambios como estos. Nombres de personajes, hay unos hobbits notarios que son Grab, Grab and Barrows. Antes eran Gorgo, Gorgo y Borgo. Estaban Ujú. nombres simpáticos, pero en El Señor de los Anillos eran los señores Cavada, Cavada y Madriguera. Se actualizó también en esta versión, creo que es de 2024, la del Hobbit. Y luego hay un cambio curioso que es tanto en el Hobbit como en las versiones revisadas del Señor de los Anillos, que es Wilderland, que se menciona en la carta Wilderland Scrounger. Esta región se llamaba las Tierras Ásperas y ahora lo están cambiando a las Tierras Salvajes, tanto en el Hobbit como en el Señor de los Anillos. Y claro, este nos hizo dudar un montón porque no es que estuviera solamente en Ásperas en el Hobbit, es que estaba en los libros originales y en todo el material del juego de rol, juegos de Sí. mesa. Y claro, es como, ostras, pero es que hay un montón de material publicado con tierras ásperas y al final optamos por tierras salvajes porque se supone que esta nueva versión, esta nueva traducción oficial va a ser la de referencia para todo el material que salga publicado a partir de ahora, con lo cual
preferimos dejarlo coherente con lo más reciente. Es una movida, ¿eh? Sí, las incoherencias había Sí, que elegir, sí. Pero hay pocas en general, ¿eh? Tengo que decir que entre El Señor de los Anillos y El Hobbit, en general, a pesar de haber sido muchas personas que han pasado en esas traducciones, ¿no? Y haber pasado años entre unas y otras y tal, hay bastante vocabulario y terminología en común. Sí. sí, está bastante bien, bastante homogéneo. La cuestión es esa, cuando te encuentras algo que acaba de cambiar, esto ya es un poco más escabroso, Ujú. pero sí. Esto sí, si el público que nos está escuchando tiene las traducciones antiguas, verá un montón de detalles que han podido cambiar y es por esta razón. Habrá que reacostumbrarse a la nueva terminología del Hobbit. Uy, hablando de terminología del Hobbit, esto es una curiosidad, pero en francés, ay, del Hobbit no, perdón, del Señor de los Anillos. Hay una movida muy grande porque hubo también algo con la editorial y los derechos del traductor, que el traductor dijo: "No, no, ya no se pueden usar mi Mm, Mm. terminología para El Señor de los Anillos". Entonces, mm. cuando se rehace una versión, no lo sé, o una reedición, lo que sea, hay términos que, claro, que son suyos, están acuñados Buah. y Ah, no se pueden, repetir. Entonces, hay incluso nombres de personajes que son distintos. Déjame pensar en Frodo, un momento, porque creo que Frodo en francés creo que tiene 2 nombres. Voy a buscarlo. Ay, Dios mío, sí, no es Frodo, es Frodón. Rodon Rodon, Saqué. Rodon Saqué. Y Frodo Besac. Sí, correcto. Por ejemplo, Isam Gamgee en la primera tenía una E entre la M y la G y la segunda no. Es como, no es exactamente lo mismo. Brie con 2 Es y la segunda Brie, como el queso. Sí. Pero hay otras que cambian un montón. Claro, Grandpa cambia por l'Arpenteur. Les Eaux de Galgal cambia por Coteau de Tertre. O sea, hay cosas que cambian completamente. Saruman es Saruman, pero el primero era Saruman. Y el Mm. segundo ya es directamente Saruman, con la U y la N. Buf, vaya faena, ¿eh? ahí les metió en un buen aprieto. Buah. yo veo gente que dice que fue porque querían mejorar la traducción, que fuese la nueva, más como el inglés. Claro. Pero yo lo que he oído de traductores de francés es que tuvo que ver con derechos del traductor. Así que A si ver, no. alguien lo quiere Sí. investigar, ahí lo tiene. Tema de investigación de hoy. Vale, chicos, y pasamos a rimas. ¡Woo! Sí, La parte favorita. A ver si. Vuestro momento de luciros. en El Señor de los Anillos no vi a nadie, creo, tampoco yo estoy mucho en internet, ¿vale? En foros y tal, pero yo no vi a nadie diciendo que los textos de ambientación estaban rimados. Y Mm. me sorprendió porque hay tantas, tantas rimas en El Señor de los Anillos que en las ediciones, la que yo tenía en casa, la que fuimos a buscar a la Mm, biblioteca, no estaban rimados. ujú. La traducción no estaba rimada y el original sí. Esto puede pasar por muchas cosas, ¿vale? No vamos a juzgar al traductor, no le pagaban suficiente, no le daba tiempo, no lo sabemos. Sí, quién sabe. No lo sabemos, ¿vale? Pero esto cuando nos llegó a Miami dijimos, lo vamos a rimar, todo. Si hay algo que está rimado en inglés, en español va a rimar. Y además en una colección tan literaria y tan de fantasía y. Aunque sea la traducción más mítica que todo el mundo recuerde en español, como una que vamos a comentar más adelante, que os vais a caer de culo, en mayo decidimos cambiarlo y rimarlo si estaba rimado en el original, en español también. Mm, Tenemos mogollón, mogollón de ejemplos. O sea, este señor para mí era bastante un genio escribiendo. O sea, traducirlo ha sido un honor. O sea, yo estaba en plan, este dominio del inglés, hola, sí, increíble, pero increíble, ¿eh? Tenemos, por poner ejemplos del Señor de los Anillos, flautista élfica, terremos expansivos, fortaleza glacial,
Posada, el dragón verde, armonizar, son algunos que he encontrado, ¿vale? Os voy a leer unos que me gustan mucho, mucho. Uno es muy famoso en inglés. Es la canción de baño. ¿Os suena la canción de baño en El Señor de los Anillos? Pues Sí. esto es una canción, entonces tiene que tener un poquito ritmo de canción. Y claro, que no esté rimado, es que me da un soponcio, no podía, no podía. Y más en una carta que se llama armonizar. ¡Ay, Ya. claro! Es que encima. Es que, por favor, la disonancia no podría vivir. Entonces la rima en español dice: cántala, al final de día un baño y fuera el cansancio y el daño. Quien no cante es un huraño o agua caliente año tras año. Pero por favor, Ole. es que todo con año esta Mola. es muy buena. Sí. Y luego tenemos una que me gusta mucho, ¿vale? La de la posada, porque creo que queda también muy, que no es lenguaje tan rimbombante, ¿no? Sino que como son canciones, tiene que ser sencillo, pero que se te quede en la mente, ¿no? Dice: que otros se pongan a viajar, que yo tengo los pies cansados. Iré a la posada a encontrar la cama y descansos soñados. Es que Dilo. es tan entrañable, ¿no? Bueno, no sé. El caso es que hay algunas cartas del Hobbit que vienen del Señor de los Anillos, son reimpresiones también rimadas, pero mogollón, de verdad, si os ponéis a buscar, hay muchas, muchas rimas. Pues además tenemos en el Hobbit unas rimas, están en las tierras básicas, lo cual a mí me gusta bastante, creo que queda muy bien. Y tenemos, bueno, no sé, la llanura mismo dice: por siempre siguen los caminos con nubes y un cielo estrellado, empero unos pies peregrinos vuelven a su hogar alejado. Oh. Es que molan mucho. Pero, ¿qué ocurre con una isla? Justamente en el poema de la isla hay un salto de línea que está mal. Ay. Ah, Dice: arroyos jubilosos correrán, lagos de brillantez supitaña, las tristezas y penas cesarán, y aquí falta el salto de línea, cuando vuelva el rey de la montaña. No, Oh, o bueno, sea, el poema es muy guay. La pena es. ese cuando. bueno, tendría que estar abajo. Aunque no esté el salto de línea en la carta impresa, en arena está bien. Así que si queréis ver la carta bien, ¿Por qué? Pues Dios sabe. lo Sí. pondremos también en pantalla, pero vaya, que podéis ir a Arena, filtrar por tierras básicas del Hobbit y ahí podéis ver la isla con el salto de línea donde toca. Y hay una cosa muy importante que tenemos que comentar con la montaña. Esta sí que es una famosa en inglés. Más allá de las gélidas montañas nublosas, a mazmorras profundas y cavernas añosas, hemos de partir antes de que el sol se haya alzado, para ir en busca del oro pálido embrujado. Alzado no rima con nada. Ay, perdón, sí, con embrujado. Te iba a decir, ¿cómo que no rima con nada? Claro. ¿Qué ocurre con esta? Dices, vale, rimado, está guay, vale. Pero este poema, muy poca gente se habrá fijado en esto. Si tenéis un pack de presentación, en el interior, detrás de donde viene la cajita con los sobres, etcétera, hay el mismo poema, pero con una traducción distinta. El texto de la montaña es la primera parte, la primera estrofa de la canción que los enanos cantan cuando van a casa de Bilbo. Y la frase que hay en el pack de presentación, como ha dicho Cristina, es la última estrofa de esta canción. Entonces hay cosas que se parecen, pero no son exactamente iguales, ni en español ni en inglés. Entonces, en la edición revisada del Hobbit, esto no está rimado en español. En español es nubladas, ancianas, alba embrujado, y luego nubladas, umbrías, alba y arpas, digamos, los finales de las frases. Entonces no rima para nada. Nosotras decidimos, como hemos estado explicando, rimarlo. Y por un lado quedó la primera estrofa, queda más allá de las gélidas montañas nublosas, que esto es o sea, se parece mucho a la frase del libro, porque al final también lo que se pueda conservar haciendo que se rime, pues mejor, porque son frases conocidas.
A mazmorras profundas y cavernas añosas hemos de partir antes de que el sol se haya alzado para ir en busca del oro pálido embrujado. Y el pack de presentación, que es el final de la canción, dice: más allá de las nublosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas extrañas, hemos de partir antes de que el sol se alce, que nuestro oro y arpas no alcance. ¡Ole! Ole. Y mola. A mí me gusta bastante que esté rimado. Creo que una canción, si rima, es mejor. Tiene bastante más Sí. gracia, sí. Sí. Y te imaginas a los enanos ahí borrachos en casa de Bilbo. Claro, le pones Cantando tú la la musiquita canción. en tu cabeza, la Exacto, cantas. claro. Eso. La última rima que queremos comentar, que es Mm. aquí os vais a caer de culo. Y quizá la última y quizá más importante de las rimas. La Ya, más de todas. quizá debería haber sido la primera, perdón, la puse al final. Para que la Bueno, gente no nos bloquee, no quite el podcast tan pronto. Exacto. Claro. A ver, vamos a explicar. No vi ningún comentario de esto yo en su día del Señor de los Anillos en internet. La verdad, me extraño. La carta original, la carta de Boon of the Wishgiver, en español Bendición del otorga deseos, tiene el poema tan famoso de 3 anillos para los reyes elfos, bla, 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 bla. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Hay un pequeñito problema con esto. Es Mm, que en inglés rima y es Claro. muy épico. Dice sky, die, lie y stone y throne. ave de toda la vida. Exacto. Cielo no rima con morir. Nanay. En español no rima, pero es una frase, es una parte del libro que mucha gente conoce, ¿no? Mm, Pero aún así decidimos cambiarlo. Decidimos cambiarlo para que pudiese rimar. Otro problema que para mí es un poco largo, para mi gusto, mm. porque hay mucha información, Ya. pero bueno, esto quedó así. 3 anillos para los reyes elfos bajo el firmamento, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a fallecimiento, 1 para el señor oscuro que desde el trono sombrío medra, en la tierra de Mordor donde las sombras tienen su aposento. ¿Qué ocurre aquí? Que son frases muy largas, entonces ver la Mm, rima final es como que, sí, claro, firmamento, fallecimiento, aposento y piedra y medra. Esta era difícil, la de piedra. sí. Entonces, yo sé que es un poquito largo. En inglés también es un poquito largo. Era difícil. Si queríamos mantener un poco algunas palabras, ¿no? De traducción Había que, oficial. había que parafrasear más. Era complicado. Sí, es que además el inglés tiene esta característica de que tienen mucha carga semántica en pocas letras. Mm. Por ejemplo, el último verso, In the land of Mordor where the shadows lie. Claro, en español el último es En la tierra de Mordor donde las sombras tienen su aposento. Claro, lie tienen su aposento. Ya. Es como, tanto por buscar la rima como por dar el sentido, en español nos alargamos más y esto sí que pues, es inevitable al final, es lo que hay. Los idiomas funcionan Sí. así. Entonces, claro, siempre está un poco nosotros cuando traducimos canciones o poemas, siempre tenemos que buscar este equilibrio entre cuánto del sentido queremos conservar y cuánta importancia le queremos dar a la forma. Yo creo que en este caso el contenido es súper importante. Eso es. No hay nada que digas tú, ay, sí, en este caso podemos omitir este pequeñito detalle que no es tan importante. No, Sí. no. Es algo. Todas y cada una de las palabras tienen carga semántica importante, entonces, bueno, pues queda largo y es lo que hay. Bueno, pues ahí lo tenéis por si alguien tenía curiosidad, pues es nuestra versión de este poema rimado. No es la mejor, pero lo intentamos en su día con el tiempo que teníamos Tampoco es la y peor. así quedó, así quedó. Oyentes, no es todo negativo. No. Tenemos un montón de Rayas. rayas. Sí, Ya es que. sabéis en este podcast que a Emma le gustan las rayas, que son, bueno, pues lo que deberíamos usar en español para indicar que hay diálogos. Ujú. Entonces esto hay que adaptarlo y están todos adaptados, ejemplos.
La carta, información secreta, perseguidor noctiaullante, Radagast. En esto ya lo hacíamos en El Señor de los Anillos, en El Hobbit también. Que en la de Radagast se ve especialmente bien porque hay dos personajes, hay los incisos, hay un punto coma después de la raya, maquísimo, o sea, top. Ay. Y otra Un cosa más saludo. que hemos hecho igual en El Hobbit y El Señor de los Anillos es que algunos títulos, algunos epítetos, no tienen coma en El Señor de los Anillos ni en El Hobbit. Por ejemplo, Gandalf el Blanco. Normalmente en Magic nosotros pondríamos aquí una coma. Gandalf, coma, el blanco. Hemos respetado como se hizo en El Señor de los Anillos y El Hobbit y los hemos dejado igual para marcar mucho que son ellos. Al final son personajes que no se van a repetir en otras cartas de Magic, solo en estas colecciones. Entonces tenemos a Bardo el Arquero, Thorin Escudo de Roble, sin coma estos. Ah, y bueno, aunque es una colección V, no hemos puesto vosotros, en este caso hemos usado ustedes cuando es el plural de you, porque esto es lo que se hizo con El Señor de los Anillos y hemos decidido mantenerlo igual. Por ejemplo, Bilbo dice, no conozco la mitad de ustedes ni la mitad de lo que me gustaría. Sí, pues ahí queda. ¿Algo más que decir, chicos? ¿Pasamos a los colores? Estaría bien. Pasemos. Vamos al blanco. Tenemos Roads Go Ever, Ever On. Esto es increíble. En español se llama Por siempre siguen los caminos. Es que es increíble. ¿No os parece increíble? Pero tengo Es, ahora un problema muy grande con este. Bueno, hay varios, nombres de canciones o de títulos. Entonces quedan nombres chulísimos de cartas. Hay unos que quedan muy raros. Rueda, 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 rueda. a Uf. mí es increíble porque, sí, a mí me recuerda una canción, creo que es de reggaetón, una canción que dice como rueda, 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 y a mí me hace pensar eso y me hace Madre mucha mía. gracia cada vez que la leo. Por siempre siguen los caminos. Increíble traducción. Increíble del libro. Y hay varias así, que ardan, árboles y helechos. Es increíble en Magic que haya cartas que se llamen así, me encanta. Sí, es muy guay, porque no es el típico nombre de carta de Magic. Y hubo una que hubo que recordar, ¿no, Emma? Hay algunas, por ejemplo, como Down, Down to Goblin Town, que es bajando al pueblo de Trasgos. La cita en realidad es bajando, bajando al pueblo de Trasgos. Se repite el down, pero no cabe como nombre de carta. Entonces, como es simplemente una repetición enfática, quitamos el bajando. O, por ejemplo, la Old Fat Spider Can't See Me, que tradujimos como araña gorda y vieja que no me ve. La cita entera es araña gorda y vieja que verme no podrás. Pero lo dicho, no cabe. Entonces, resumimos el que verme no podrás en que no me ve. Hay algunas que han tenido que cortarse porque, claro, en el libro hay todo el espacio del mundo, pero en una carta de Magic no. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos The Gaffer, es una carta que está traducida como el tío. Claro, Gaffer, para quien no lo sepa, porque Tolkien, él usaba pues muchísimas palabras que están en absoluto desuso o son, tenía como, ahora no me sale, un abanico, digamos, Ujú. de vocabulario increíble. Y de gaffer es como una palabra cariñosa, digamos, como un viejo, abuelo, en plan alguien mayor. Pero la traducción oficial es el tío, Que no es su tío, pero no pasa nuestro nada. tío. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ay, esta es una Ay, que... Ay, Emma. ay, Esta no bueno. sabíamos si cambiarla o no. Es el título de un personaje. Dice en español El matador del dragón. ¡Ole! Vamos. Literalmente ole. En inglés dice Slayer of the Dragon, entonces queda bastante bien. El matador del dragón, para gustos colores, ¿no? Pero estuvimos... Es porque es un título, no lo cambiamos. Ujú. Es así en los libros, fuimos a buscar cómo se le llamaba. Pero el matador del dragón, bueno, ahí está, ahí queda. Claro, el problema es eso que en español matador significa que mata, evidentemente, pero luego también
significa torero, entonces es un poco raro. Pero bueno, así se le llama a Bardo, entonces así se queda. Y pasamos al peor color. ¡Woo! Es que con lo bonito que es el azul. A ver, pues a ver, sí, la primera carta que podemos comentar de azul es un instantáneo que se llama Fustigar y Condenar, que en inglés es Confusticate and Be Bother. Espero que se pronuncie así. Y esto viene, el nombre de la carta viene de el texto de ambientación, que es una cita del libro que dice Confusticate and Be Bother these dwarfs. Why don't they come and lend me a hand? Y esto se tradujo en el libro como fustigados y condenados enanos. ¿Por qué no vienen a echarme una mano? No, no ponemos los participios porque es un instantáneo, entonces los instantáneos se suelen usar infinitivos, pero usamos las mismas palabras y por ello es fustigar y condenar. Es bastante increíble. En inglés también es... Y además, Sí. como tienes una opción que es contrarrestar un hechizo, pues también cuadra Claro. con eso. Puedes fustigar Exacto. o puedes condenar. ¿Veis qué bonito es el azul? Jejejeje, no. ¿Cómo que no? A ver, la siguiente que tenemos es Uncover the Moon Letters. Mm, Quedó como revelar las letras lunares, pero aquí hubo un enorme debate de cómo se traduce el uncover, porque claro, yo pensaba, pero no las está revelando, ya están ahí, las está interpretando, está como, no sé, en plan interpretando lo que le están diciendo, como si lo estuviesen no hablando, no, pero le están dando un mensaje, no está revelándolas. Bueno, estos debates en la traducción son increíbles. En plan, ¿qué está sí. haciendo? ¿Cuál es la palabra para describir exactamente qué está haciendo? ¿Qué palabra tiene la connotación que queremos? Bueno, ¿qué pasó al final? Os lo voy a decir. Emma dijo, Cristina, cállate ya. Se puso a leer el libro, se leyó todo el Hobbit y se leyó todo el Hobbit y me dijo, aquí pasa esto. Pues ya está, Emma. Y dije, "Oh, venga, vale". Sí, porque justo es el momento en el que Elrond, exacto, pone el mapa contra la luz de la a la luz de la luna, digamos, a contraluz, y ahí aparecen unas letras especiales. Se Y por revelan. eso, como revelar es descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, ey, Sí, sí. es perfecto. Pero sí, evidentemente, otras palabras pueden servir, ¿eh? Evidentemente, pero Evidentemente. la carta tiene que poner Evidentemente. revelar. Pero mira, mejor me leo todo el Hobbit y Cristina, cállate. Bueno, esto fue maravilloso e increíble. Increíble. Así que quedó revelar. Sí, sí. Como revelar una Polaroid también. Exacto. Ah, sí. Vamos a llorar un rato. Bueno, es que esto. Sí. Tiene que pasar, sí o sí. La siguiente carta azul que tenemos es Wizard's Staff, bastón de mago. La imagen aparece Gandalf, es Gandalf el mago, es como lo llaman repetidamente en los libros, así que no tenía mucho que ver. El problema es que esto queda incoherente en español, porque este equipo tiene la habilidad de equipar hechicero 1. Wizard en Magic Ya. se tiene que traducir como hechicero y queda incoherente, así que teníamos que elegir, ¿sacrificamos la coherencia o le llamamos bastón de hechicero y aparece Gandalf y Gandalf no es el hechicero? Así que al final optamos por mantener la referencia a los libros y perder ese detalle secundario, pero chirría, jode un poco. Pica, pica. Mm. ¿Pikachu? ¿Has dicho Pikachu? Sí, Sí, claro, porque ha claro. dicho pica pica. Pica, pica, Pikachu. Ay, Dios. Es tan Sorry. graciosa. Gracias. Sí, es, pues bueno, lloras un poquito, lo de siempre. Sí, Como los jugadores de D&D que Wizard Sí. mago y Magic pues no. Al revés, ya lo explicamos en... efectivamente. Bueno, pero polisemia, la gente aprende palabras. Ya, Sí, sí. ¡Yujú! Creo que no funciona así, ¿eh? por lo que sea.
Vamos con la siguiente, que es legendaria. La mejor carta. Y tiene que ser azul. ¡Buah! Esta carta se llama Stern Scolding, que es como echar una bronca muy fuerte, ¿vale? Pero más formal. ¿Qué ocurre? Que le pusimos rapapolvo. A ver, nos gusta usar palabras que normalmente, pues, a ver, no es que no se vayan a entender, sino que están un poco en desuso, ¿no? Como hemos dicho antes, la habilidad de la historia sempiterna. Que la gente aprenda palabras. Es que rapapolvo, hay mucha gente que no la conoce, ¿eh? Puede parecer que no, pero y si no usamos este tipo de palabras nuevas para que la gente las conozca en la colección de El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿cuándo las usamos? Es que es eso, que en esta colección le vienen súper bien estas palabras así. Claro, en Magic es verdad que tenemos muchas palabras increíbles, ¿vale? Y nuevas, y en todas las colecciones, pero como título de carta, sí, es que se presta mucho a esto, Sí, esta colección. Lo pedía, lo pedía. Ay, pasamos al negro ya. pasamos al negro, Ya ya pasamos al negro. Sí, sí. Es un caso muy interesante este. Mm, Es como el Wizard, pero mucho, mucho mejor. sí. Es un detalle menor, pero Sí. que, claro, lo explico yo Ujú. mismo, que total. Básicamente, la carta es el troll de Khazad-dûm, en inglés Troll of Khazad-dûm. Y el pequeño detalle que queremos comentar es que, claro, en los libros del Señor de los Anillos, este tipo de criatura, el troll, se escribe con dos Ls. Ujú. Entonces, en la carta en español, en el nombre, tienes troll de Khazad-dûm con dos Ls, porque hace referencia a la criatura del libro. Y de hecho, en el texto de ambientación, que es una cita, también creo que se trata de un gran troll de las cavernas. Y este troll con dos Ls. ¿Qué pasa? Que troll es un tipo de criatura que ya existía en Magic de antes y se escribía solo con una L. Y no podemos tener troll con una L y troll con dos Ls porque serían dos tipos de criatura distintos. Entonces, dentro de la propia carta hay esta pequeña incoherencia de que en textos de ambientación y en nombres de carta veréis troll con dos Ls, y en el tipo de criatura y en la caja de texto, si aparece por el motivo que sea, en el recuadro de texto, pues será troll con una L. Bueno, que por suerte se pronuncia igual, Sí. entonces Es una decisión consciente. Mm. sí. Y esto ya nos pasó también en las colecciones de Dungeons and Dragons, que exactamente esto mismo. Hay una carta, por ejemplo, que es el Loathsome Troll, Troll Abominable. También en Dungeons and Dragons se mantiene con dos Ls y el nombre aparece así, y el tipo de criatura es con una sola. Mm. Es importante seguir la terminología de la colección de Más allá del multiverso. Dentro de cada juego, En las mecánicas tiene que ser Magic 100%. Claro. Claro. Vale, la abejita. La carta Abejita. más cutie de la colección. No. Gollum es más cute. Coloma es cute. ¿Ves? ¿Ve? Lo sabía. Cristina siempre en mi equipo. No ha dicho que sea más, ¿eh? Ujú. Que lo La sepas. importancia de las palabras. Pero ha dicho que Mm, es cute y tú no piensas que Gollum sea No, cute. yo pienso que la abejita es más cute. Es lo que he dicho. Mm, mm, Es lo que he mm. dicho. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué ocurre con la abejita? Hay unas cartas, ¿vale? En esta colección que tienen varios adjetivos juntos. Y nosotros hemos decidido juntarlos, pero con una I, poner una conjunción. ¿Por qué? En vez de poner enorme, trasgo, feo, ponemos trasgo, enorme y feo, porque era lo que muchas veces se usaba también en los libros. Es un detalle súper tonto, ¿eh? Bueno, pero es así también un poco de reminiscencia del libro. sí, suena más eso, está sacado de un pasaje del libro. Y esto no pasa con los osos, que vamos a explicar más adelante el por qué, ni Hmm. con el perro grande de pelambre gris, que esto está así tal cual en el libro. Vale, la siguiente
Es un juego de palabras. ¡Aleluya! ¡Un juego de palabras! Sí, Esta, ¡Aleluya! muy fan. es muy Esta está top. muy guay, sí, sí. Esta era muy fácil, ¿no? Bueno, yo creo que era muy No, fácil. no, es muy fácil, pero está muy, muy bien traída. Que es muy fácil, pero se te tiene que ocurrir. Mm, En este caso, la carta se titula Stir Up Trouble. Stir significa mezclar, remover. No el remover de Magic, ¿eh? El remover de verdad, el de la olla. Y stir up es causar problemas en inglés. Claro, la gracia es esa, ¿no? Que está ahí con una olla en la imagen y está removiendo y es causar problema con el up. En español, como tiene la olla al fuego, pues aprovechamos la imagen igual y hacemos el mismo juego de palabras con algo de la cocina. En este caso pusimos se cuecen problemas, porque está ahí eso con la olla, sí, igual, algo con comida, con preparar comida. ujú. Y además eso, que destruyes la criatura objetivo, entonces se vienen cositas. Algo pernicioso. Sí. Y pasamos al rojo. ¿El peor color? No, no, no. El peor color es el verde, lo sabe todo el mundo. Bú, Tienes 2 fans del verde, no puedes decir esto en este bú. podcast. Bueno, a ver, yo lo que hago es buscarme enemigos. Cada opinión es respetable, oye. Mira, mira, mira. Si Un tienes caballero derecho aquí, a Hugo. estar equivocado. Venga. Por ejemplo, eso también. Ay. Tenemos en inglés Bothersome Noisemaker, que es un trasgo de estos que le gustan a Gris, que la traducción es musicastro fastidioso. Y para quien no lo sepa, pues musicastro, este palabra así un poco tan raro, es una palabra despectiva para hacer referencia a un músico. Entonces, como obviamente el trasgo, por lo que sea, no tocará muy bien el trombón, porque justo en la imagen de la carta tenemos de fondo a otro trasgo tapándose los oídos, pues le viene muy bien este musicastro para noisemaker, porque hacer, yo qué sé, ruidoso no tendría sentido. O sea, claro, pero no solo eso, o sea, sí, exacto, o sea, se quedaría un poco corto. Claro, es que no. Entonces, musicastro fastidioso, fetén. Una palabrita nueva para la saca de todos. Exacto. Venga, ahora otra donde también hubo peleas. Sí, Uf. Ah, sí, aquí hubo que desviarse. Sí, La siguiente carta es Desert Werewolf, traducida como Devorador de la Tierra Desértico. La cuestión es que Werewolf hubo que cambiarlo porque en los libros estaba traducido como Hombres Gusanos. No tiene nada que ver. entiendo que esto fue una adaptación de Werewolf, pues claro. dijeron Werewolm. Pues venga. O Tiene hombres. licántropos, sí. Y eso, la traducción de Devorador de la Tierra está sacado como excepción de la Batalla de los Cinco Ejércitos, una de las películas del Hobbit. Werewolf, hombre lobo, hombre gusano. Induce a error. Entonces, esta vez sí seguimos la terminología de la película en vez de la terminología del libro. Mm, Tenemos la carta de Gloin el Formidable, que es una criatura legendaria con una aventura. Y su aventura es Easy Pickings, en inglés. Lo tradujimos como si nada. ¿Por qué? Porque to pick something up es coger algo del suelo. Y con el easy, aquí básicamente te está transmitiendo que lo hace como si nada, literalmente, lo hace que no le supone ningún esfuerzo levantar a ese trasgo gigantesco que está levantando. ¿Por qué? Porque es Gloin el Formidable. Estuvimos dándole vueltas para ver si había, porque claro, easy pickings quizá buscarías un sustantivo y un adjetivo, pero tampoco se nos ocurría nada, creo. Y aquí dijimos, vale, y como si nada, porque al final es eso, que no le está suponiendo ningún esfuerzo. Y nos pareció que le iba muy bien a la aventura, cabía por caracteres, entonces, pa'lante. A mí me gusta bastante cómo queda con la imagen, sobre todo.
Claro, es que es eso, lo ves y es como, sí, no le cuesta nada. Es otro día en la oficina para Gloin. Sí, Easy Pickings también puede significar una presa fácil y el efecto de hace un punto de daño para eliminar a varias criaturas, pues tiene un poco ese sentido. ¿Qué ocurre? Presa fácil no se podía utilizar porque ya era una carta de Ikoria, Easy Prey, presa fácil, Mm. tal cual. Así que es como, uff, esta opción que podría haber servido y por tamaño encaja, no sirve. Perdón a mi yo del pasado. Cristina, tendrías que haber sabido que Ay, saldría una carta. Claro. Qué mala previsión. ay, ay, ay. A ver, la siguiente es clase de vocabulario una vez más. Tenemos una carta que en español se llama Valedor de las Colinas de Hierro. Valedor, ¿vale? Es una ¿Vale, Thor? persona, Mm. es una persona que protege. Es como protector. Así que ya lo sabéis, increíble. Según la RAE, persona que vale. Pero con el sentido de Y, amparar. exacto. Y después te dice con el sentido de amparar. Por si acaso. Sí, sí, sí. Pues a ver, vamos a ir a la última carta roja, que realmente no es nada de mecánicas. Pusimos como ejemplo Smaug el Magnífico, pero todas las cartas que tienen el marco de Smaug, solo aquellas que tienen el marco rojo, es decir, que son cartas rojas, podéis ver un detalle que es justo en la caja de tipo, donde pone, en el caso de Smaug el Magnífico, por ejemplo, justo encima de criatura, podéis ver que falta una escama, que va acorde a la historia del Hobbit de que a Smaug le falta una escama. Está bastante increíble, ¿eh? Es un detallito así como muy tal, de que lo hayan hecho solo con el rojo. Que es hilar muy fino. Sí, totalmente. Hablando de Smaug el Magnífico, hay otra carta que es Magnificent End, que se tradujo como Final Magnífico porque efectivamente refleja el momento en el que Bardo mata a Smaug y hubiera sido fácil que se colara esto, pero lo pillamos en todos los idiomas. Si comprobáis las traducciones de Smaug el Magnífico, todas coinciden, alemán, francés, italiano, japonés, está todo bien pillado. Guay ese detalle, en verdad. ¿Mm? Pasamos al verde. Venga. Hoy diremos que es el mejor color. El mejor color. ¡Woo! Hay que compensar. Bueno, después de Exacto. lo que me pasó en la presentación, el peor color. Chuck, si no sabes jugar, Se No, reventó no, el no, no, verde. no. No, Venga, no. díselo. No es que no sepa jugar. No es que no sepa. El problema es que si mi oponente dice turno 5 danzando del ocaso al alba, turno 6 danzando del ocaso al alba, me bajo una tierra, la sacrifico para buscarme otra y entonces me pone 4 osos verde 2-2, Buenos días. Bueno, pues bueno. me parece feo. Me parece feo. vamos a explicar, porque justo has Venga, Explícanos. comentado la carta que nos pertañe aquí. efectivamente, todo va de osos. Todo va de osos en el verde. Tenemos el enorme oso gigante. Y hemos dicho, pero no habéis dicho antes que cuando hay dos adjetivos ponéis una i. ¿Por qué aquí no? Pues hay nada razón. Es una cita tal cual del libro, ¿vale? Lo que han hecho es aprovechar el texto de ambientación del oso normal, así se llama, no es mentira, 100% no fake, se llama oso normal. Y aquí han dicho, a ver, de este texto de ambientación que hemos puesto en el oso normal, ¿cuántos títulos de cartas podemos sacar? Hold my beer. Todo el ciclo. Os leo el texto, ¿vale? Dice, diría que eran osos pequeños, osos grandes, osos normales y enormes osos gigantes, todos danzando fuera, desde el ocaso hasta casi el alba. Claro, entonces tenemos aquí la carta. Enorme oso gigante, el oso normal, el oso pequeño, el oso grande y un detallito, la carta danzando del ocaso al alba, que no le gusta nada a Isaac, se tradujo como todos danzando fuera desde el anochecer hasta casi el amanecer en los libros, pero hubo que recortarla porque si no el nombre de carta pues no cabía, chicos. Ujú. Ya sabéis que sí. Pero sí dijeron.
Hay que aprovechar al máximo esta frase, nos encanta. Pues venga, pa'lante. Todos ahí. Todos danzando. Además es simpático que cuanto más grandes son los osos, mayor es su rareza. El ¿Mm? pequeño y el normal son comunes, el grande es infrecuente, el enorme ¿Perdón? oso gigante. ¿Perdón? ¡Ah! Perdón. ¡Ah! ¡Hugo! ¡Has dicho infrecuente! ¿Qué pasa? Es ¡Poco común! poco común. Pero estamos en un contexto informal, ¿no? Sí, 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 no, Digo, no totalmente, sé. totalmente. Oh my ¿Qué god. pasa? Hugo, Hugo, no, el lado oscuro. No. Vamos a Pero explicarlo, creo que mucha gente no lo sabe. En las Magic, normalmente, todo el mundo dice una carta infrecuente, pero en realidad la terminología oficial de Magic es poco común. Podéis buscarlo en los sobres, podéis buscarlo en los packs Los de presentación. artículos. sí, claro. Es Sí. realmente el nombre oficial es poco común, aunque todo el mundo lo llame infrecuente. Sí, sí. No lo busquéis en los fascículos de Salvat, porque ahí sí que pone infrecuente. Vale, bueno. Ah, bueno, Pero sí, bueno, cuanto más grande el oso, sí. más Mayor rareza. su, mayor su rareza y el encantamiento es raro mítico. Correcto. 2 copias, ¿eh? 2 copias. Raro mítico. Yo ahí lo dejo. ¿Cómo a chorar a cangas, Isaac? Mm, A ver si voy a ir. A ver. Sigamos con las verdes. Otro Venga. detallito antes de que se me Sí, olvide, Sí, que realmente infrecuente no es que esté mal, sino que es la terminología que se usa siempre en Magic. sí. Eso creo que está bien dejarlo claro, que no es que infrecuente sea incorrecto Ah, sí. en el español, en el sentido o claro, es si se una hubiese traducción decidido como literal. infrecuente, Sí. pues Y pa'lante. esto es anterior a nosotros, por favor, no maten al mensajero. Exacto. Exacto. Aquí yo llevo usando desde siempre infrecuente hasta que empiezo a trabajar en Magic y digo, hostia, que ahora tengo que decir poco común. Qué Ujú. puñeta, pero es lo que toca. Sí. Ya. Bueno, vamos a la última verde, que es Ujú. un detallito. La carta en inglés es Guardian of the Halls y la traducción es Guardiana en las copas. Obviamente, Halls no es copas. Se refiere a los salones del Palacio del Rey Elfo. Pero claro, tal y como está la ilustración, que está en un árbol. Literalmente en un árbol. Sí, 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 sí. Está posada en la rama de un árbol. Pues no tiene mucho sentido que esta guardiana sea de las salas de los salones del Palacio del Rey Elfo. Entonces, pues guardiana en las copas. Claro, es que imagina exacto. Guardiana de los salones y está en un árbol. Un poco raro. Porque además un Yes. salón. Si fuera guardiana de la entrada, quizá aún de que puede ver la entrada desde el árbol. Pero claro, el salón tienes que entrar dentro del palacio, no lo ves desde fuera. Mm, Entonces, va a ser que no. Bueno, pues pasamos al multicolor, si os parece bien. mm. Esta sección es básicamente pues, muy nostálgica para mí, ¿no? Exacto. Sí, tenemos dos cartas del Señor de los Anillos. La primera es Aragorn and Arwen Wed. Wed quiere decir que se han casado, ¿vale? Y yo les puse desposados. Y me gusta mucho esta palabra y a día de hoy la miro y es como, claro que sí, desposados. Es muy Mm, literaria. Vull dir Sí, que me cuadra mucho. parece que cuadra perfecta con la carta. Sí. Sí, sí, me gustó mucho porque además desposados es recién casados y es la imagen, me parece increíble. Y luego tengo otra que es muy parecida, que es Bilbo Birthday Celebrant, que en español tenemos la palabra cumpleañero. Gran En vez palabra. de decir que alguien celebra su cumpleaños o que hoy es su cumpleaños, ¿no? Mm. Simplemente decimos cumpleañero y me parece una palabra impresionante. Y ahí está, con Bilbo. Para palabras impresionantes, la siguiente, que es la única carta incolora que vamos a comentar, que es Troop of Ponies, es la recua de ponies, que una recua es un conjunto de animales de carga y es el término que se usa en la novela y no creo que sea una palabra muy conocida, pero está bien reflejarla aquí. Sí, además como se usa en la novela, pues es otro Sí. guiñito.
A mí me gusta mucho porque mi abuela usaba mucho recua. ¿Ah, sí? Sí. Cute. Como despectivo. Ah, Sí, es que no sé si será un uso en Galicia propio de allí o del oeste o del noroeste de la península, pero sí, yo también tengo usado esta palabra desde chiquitito. mm, Sí. Me hizo mucha gracia verla. Grupo de personas que se desplaza a pie y que tiene un matiz peyorativo. oh, interesante. Vamos con los artefactos entonces. Empezamos con el Dwarven Mattock, pico de los enanos, que claro, en la versión actualizada del libro se cambió porque la traducción anterior de este Mattock era azadón. Pero claro, el azadón con los enanos no tiene mucho sentido porque es una herramienta de jardinería y pico encaja mucho mejor. Vaya. Sí, además con la imagen va bien. Sí, Sí, exacto, tiene un aspecto así, sí, de un pico tal cual para acabar. mm, El azadón, la cabeza es plana, rectangular, es muy distinto de esto. No sé si en inglés se utiliza también para un pico de minería, pero en español quedaba raro azadón ahí. sí. La precisión, que no me salía. La mm, precisión lingüística, ¿no? Sí, sí. sí. Ujú. Es un cambio, yo creo que sí, necesario. Tenemos el arma Orcrist, hendedora de trasgos. Hendedora es de los libros, ¿vale? Es el título que tiene el arma, pero hendedora es, qué pasada de palabra, viene de hender, que es abrir o rajar un cuerpo. Buah, me parece una palabra nueva para la saca otra vez más. Me parece increíble. mm, El último artefacto que queríamos comentar es un detallito, pero que yo creo que está bastante bien de comentar. Es el anillo único, que es una impresión, una reimpresión, perdón. Esto ya había salido en El Señor de los Anillos. Y hay un cambio muy pequeñito en la segunda frase que el anillo único decía, cuando el anillo único entra al campo de batalla, si lo lanzaste, gana protección contra todo hasta tu próximo turno. No es incorrecto. Pero para la reimpresión, lo que hicimos es decir, si lo lanzaste, ganas protección contra todo hasta tu próximo turno. Porque ese ganas deja muy, muy claro que eres tú, que te habla a ti al jugador. Se hace más preciso que hace referencia al jugador para que quede claro que no hace referencia pues, al artefacto y sino simplemente al jugador. Por eso el ganas. Esto me ha hecho Sí, recordar a mí cuando el otro día me preguntaron, ¿crees que es necesario saber jugar a Magic para traducir Magic? Este es un buen sí, ejemplo. Mm, Este es un muy buen sí, ejemplo. sí. Sí, si solo traduces, no te das cuenta de esto, de que puede ser ambigua, entonces en español tenemos que cambiarlo. O lo mismo con el caso que hemos dicho antes de las historias, ¿no? Las cartas historiadas que hemos añadido permanentes. mm, ujú, Sí, Ujú. tienes que saber. Sí, Comentando eso sobre historia, lo de historiado que puedes añadir permanentes, pero no cartas en ese caso. ujú. Exacto. Exacto, y aquí sí que, o sea, es win, entonces gana está bien. No es que esté mal, pero ganas te da más información. Sí, pensando en jugadores que a lo mejor no tengan tanto conocimiento de las reglas Claro. o que no conozcan el efecto de la carta por el inglés, dices, ostras, a lo mejor esto da lugar al error. Se puede afinar claro, un poco más. eso es. Lo más precisos posibles. Es muy importante en Magic esto, de verdad. mm. No dejar cabida a ningún error a la hora de jugar, porque ya es suficiente complicado Exacto. como para que nosotros encima en español hagamos una carta más ambigua. No, no. Pues si queréis pasamos a las tierras, ya es el final. ¡Yujú! Uh, Tenemos una decisión que yo creo que no va a gustar a todo el mundo. Bueno. A ver qué os parece. Hobbit Hole, increíble palabra una vez más, me parece, este señor era un genio. Hmm. Ha quedado como cueva hobbit. ¿Qué ocurre? Yo esto lo he visto traducido de muchas maneras oficialmente. Una era agujero guión hobbit y era como, uff, yo no voy a llamar esto agujero guión hobbit.
A ver, en las cartas del Señor de los Anillos, Yermos Humeantes, hay un texto de ambientación en el que ya hablamos de cuevas hobbits, por eso nos decidimos por cueva hobbit. Pero bueno, aquí hay, pues, para gustos colores en este caso. Entiendo que haya gente que prefiera agujero-hobbit o como esté acostumbrado a conocer Hobbit Hole. Entonces, bueno, nosotros al final decidimos cueva hobbit. Sí. Sí, si no recuerdo mal, en El Señor de los Anillos habían utilizado, lo habían traducido de varias formas distintas y optamos por esta en la colección anterior. Y incluso en la versión revisada del Hobbit mantienen Agujero Hobbit con guión, pero aquí sí que dimos prioridad a un texto, una traducción que es la de Cueva, que se utiliza también en El Señor de los Anillos y ya se había utilizado en Magic. Es un poco... hicimos una concesión aquí al revés que antes. Mm. Sí. Para nosotros es muy importante que haya cohesión dentro de Magic. Sí, Y aún así, por lo menos en el texto de ambientación, que es la primerísima frase del libro, sí que mantuvimos en un agujero en el suelo vivía un hobbit, con lo cual están por lo menos las dos opciones. Y claro. eso es, eso Si es. hubiese dicho in a hobbit hole lived a hobbit, imagínate, pues ahí sí que hubiese sido un problema, pero como no dice exactamente eso, In a hole in the ground puedes dejar, exacto, agujero. queda un guiñito a la traducción establecida. Sí, exacto. Pues eso es todo. Pasamos entonces, final, la ronda de favoritos. Vamos a ver, empiezo yo si Veamos. queréis. Sí, dale. A ver, Dale. a mí realmente del Señor de los Anillos me gusta mucho la de Aragorn y Arwen desposados. Mm. Esta me gusta mucho. Ujú. Pero revisando la galería, me he encontrado al asaltante Trasgo. Es que mirad la carta, por favor. A ver. Todo es texto de Texto. ambientación. ¡Dios! Ya no se hacen cartas así. Además, No, mucho texto, ¿eh? Vaya. ya no hay cartas así. Es Es verdad. increíble. Dos Dosis, dos que le den, ya está. dosis triple de vainilla, como decíamos. Efectivamente. Eso es, carta Efectivamente. vainilla. Y además es que el texto de ambientación es tan increíble. Y del Hobbit, me gusta mucho lo que hicimos con la abeja enorme y fiera, etcétera. Pero del Mm. Hobbit lo que a mí más me gusta es que Emma se leyó el Hobbit. Esta es la El gran fact. anécdota. El momento en el que Emma dice: "Cristina, que me he leído el libro", ya está Emma. Sí, mi capitana, ya está. Hay que leer, ya que estamos, pues venga, ya que tengo tiempo, pues me lo leo y así sé un poco. Porque lo había leído Sí, hacía muchísimos años y dije, venga, va. pues esto fue lo que más me gustó del Hobbit a mí. Pues a mí me gustan varias cosas. A mí me gustan los nombres de cartas que son títulos de capítulos porque es como una referencia chula. Es igual que las cartas de saga de Marvel que son como nombres de eventos que pasan en el universo. Y, y me gusta bastante porque tú lees eso, tú lees una fiesta inesperada y dices, hey, espera, esto me suena. Entonces eso me gusta. Que no solo jueguen con o sea, que es el contenido evidentemente, pero que también con estas referencias un poco más metas me gustan. Me gusta Se cuecen problemas, porque creo que ha quedado muy chula. Y me gusta un detalle de que en español em, se ve claramente que enanas son enanas mujeres. Porque claro, en inglés es neutro y siempre dicen eso, que los enanos no tienen, o sea, no distinguen, no tienen como fenotipos de hombre y de mujer. Entonces las enanas pueden tener barba y cosas así. Entonces, claro, tienen, por ejemplo, la Iron Hills Blacksmith, que tú quizá la ves y en inglés no te dice nada del género, pero en español es directamente la herrera de las colonias de hierro o la enana pugnante, que son específicamente femeninas. Y me gusta que quede como más patente. Ujú. Muy, muy buen detalle ese. Mm. Pues de mis cartas favoritas, lo siento por Isaac, pero ese ciclo de osos es genial. Haber Terrible. puesto todas, incluido el bailecillo nocturno.
Y un par de cartas que no hemos comentado. Uno es el conejo pequeño y travieso, que lo mencionamos con el tema de enlazar los adjetivos con i. Y esta criatura, este conejo, el nombre no salía aplicado a este conejo, sino a Bilbo. Era de cuando lo tenían secuestrado los trolls y lo llamaban de esta manera. Y aquí, en cambio, han enseñado al conejo que llevaría este nombre y le han dado una vuelta de tuerca. Es como, ay, nos hemos perdido esto en el libro, pues en Magic lo mostramos. Qué guay. Mm. Y otra es una araña que se llama simplemente venenosa. Me parece muy curioso que una carta que se llame solamente así, un adjetivo y ya está, que en inglés es Attercop, si no me acuerdo. Sí. Sí. Efectivamente, Attercop, que es otro palabra de estos que conoce Tolkien y poca gente más, creo, o a lo mejor estoy confundido, y es efectivamente una araña venenosa en concreto. Pero en lugar de usar araña venenosa, dejamos solamente venenosa porque es lo que dice Bilbo en el libro. Lo perezosa, venenosa. Los gritos salieron de pronto y tomamos solamente la referencia del libro. Pues me toca a mí. Yo personalmente soy bastante fan de Se cuecen problemas. Ujú. Y después hay cosas que no me gustan. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, rueda, 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 rueda. Porque Rueda, rueda, ahora, rueda. ahora, cada vez que estoy traduciendo y hay un roll en el inglés, me sale Ya. la sugerencia de ¿no quieres poner rueda, 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 rueda? Es como no. Así que no me gusta rueda, 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 a pesar de que sea una carta azul y las cartas azules son las mejores. Tenemos que explicar un día cómo funcionan este tipo de sugerencias cuando Sí, traducimos. No es Sí, IA, no es traducción de no. máquina, es simplemente una especie de glosario y se detecta cuando hay algo en inglés que es que ya está traducido, digamos, sobre todo nombres, etcétera. Esto un día lo tenemos que explicar en un vídeo de cómo se sí, traduce un videojuego, haremos Exacto, unos ejemplos o algo para que la gente vea cómo funciona una memoria de traducción, exacto. pero no, es tecnología antigua. Pero que no yes. traducimos con un documento de Word, quiero decir, hay programas para traducir y es lo que usamos. Exacto, Eso es es. como un autocompletar de cualquier teclado de teléfono. Mm, Algo por el estilo. Exacto. Pues, ¿eso es todo entonces? correcto. Antes de acabar, hay que recordar, sí, porque sí que lo dijimos, pero bueno, recordamos igual, que el día 6, ¿verdad? 6 de 6 de septiembre. Día 6 de septiembre septiembre a las a 3 de las la 3 de tarde. la tarde, un domingo, vamos a dar una charla sobre la traducción de Magic, nosotros y el equipo de italiano. Y vamos a explicar un poquito cositas de cómo es traducir Magic en el evento de Infrefest, no en cualquier sitio. En Infrefest, que es un evento que se hace en Barcelona. Entonces, eso, que a quien le apetezca venir a escuchar un poco de turra, pues ahí estaremos. Efectivamente. Les hemos hecho el lío a los de italiano. Sí, pobres. Bueno, será como un podcast de Coalición Azófar, pero comentando también cartas en italiano. Exacto. Pues eso es todo. Espero que los oyentes hayáis disfrutado mucho de este podcast, sobre todo los fans del Señor de los Anillos y del Hobbit. Y un besito también a David. David, Allí donde estés. Que la disfrutes. pues eso es todo. Que vayan muy bien, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Agur. Adiós, adiós.